Hola a todos. Si estáis en el mundo de la psicología, sobre todo si os interesa la clínica o la psicopatología, esto os va a interesar. Y mucho. El DSM-5, esa guía que tenemos siempre a mano, se ha actualizado. Ha llegado el DSM-5-TR, la revisión de texto. En este análisis vamos a desgranar qué ha cambiado exactamente, por qué es tan importante y, sobre todo, cómo va a afectar a la práctica clínica. Es fundamental que lo entendamos bien, porque esto es el presente del diagnóstico. Venga, pues vamos al lío. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es esto de una revisión y por qué se ha hecho. Luego, un punto súper importante, el cambio hacia un lenguaje más inclusivo. Después nos meteremos de lleno en la gran novedad, el trastorno de duelo prolongado. Seguiremos con otros cambios diagnósticos clave, la nueva codificación para la conducta suicida y, para terminar, ataremos todos los cabos viendo qué implican estos cambios para nuestro día a día en la clínica. ¡Vamos allá! Vale, empezamos por el principio. ¿Por qué se llama revisión del texto y no, por ejemplo, DSM-6? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues la clave está en el alcance del cambio. Vamos a ver por qué esta actualización, que salió en marzo de 2022, es tan importante para la salud mental y qué la distingue de una edición completamente nueva. Pues mirad, una revisión de texto, o TR, no es una revolución, es más bien una evolución. No es que se haya tirado todo lo anterior por la ventana, para nada. La idea es otra, es coger el manual que ya teníamos y refinarlo, pulirlo. Se actualiza el texto que acompaña los criterios diagnósticos para que refleje toda la nueva evidencia científica, para que sea más claro y, en definitiva, para que esté al día. La estructura de los trastornos, en general, no se toca. 9 años, parece poco, pero en ciencia es un mundo. Eso es todo el tiempo de investigación y de avances que separa el DSM-5 original de 2013 de esta revisión de 2022. Pensemos por un momento en todo lo que hemos aprendido en casi una década sobre neurociencia, sobre genética, sobre la propia práctica clínica. Pues bien, todo ese conocimiento se ha intentado condensar e integrar en estas páginas. Y ojo, que no estamos hablando de 4 retoques sin importancia. La escala de esta revisión es enorme. Fijaos, participaron más de 200 expertos. Se metió mano y a fondo en el 75% de los textos de los trastornos, 3 de cada 4. Se actualizaron los criterios de más de 70 trastornos. Y, algo muy importante a nivel práctico, se dijo adiós definitivamente al sistema de codificación CIE-9 para usar solo el CIE-10, que es clave para que todo el mundo a nivel internacional hable el mismo idioma. Pasamos ahora a uno de los cambios que, aunque pueda parecer sutil, es de los más profundos y necesarios de esta revisión. Hablamos del lenguaje. Se ha hecho un esfuerzo muy consciente para evolucionar hacia una terminología mucho más sensible, más precisa y sobre todo más inclusiva que reconozca el peso que tienen las realidades socioculturales en la salud mental. Y esto es clave. El DSM-5-TR ya no pasa de puntillas por aquí. Examina de frente el impacto que el racismo y la discriminación tienen en el diagnóstico. El objetivo es claro, dejar de perpetuar estereotipos y entender que estos factores sociales pueden moldear cómo una persona expresa su malestar e incluso cómo nosotros como clínicos lo interpretamos. Mirad, esta tabla lo resume genial. Son cambios que van al detalle. Por ejemplo, ya no se habla de racial, sino de racializado. ¿Por qué? Pues para poner el acento en que la raza es una construcción social, no una categoría biológica. También se introduce el Latinx como una alternativa más inclusiva a latino o latina, y el término caucásico directamente se elimina por obsoleto. Son pequeños ajustes, sí, pero con un significado enorme detrás. Y en esa misma línea se han eliminado palabras como minoría o no blanco. Quizás nos preguntemos por qué. Pues básicamente porque estos términos establecen sin querer una jerarquía. Dan a entender que hay un grupo normal o mayoritario y luego están los otros. Al quitarlos se busca un lenguaje mucho más horizontal y equitativo. El capítulo de la disforia de género es probablemente uno de los que más cambios de lenguaje ha tenido, y todos van en la misma dirección. Usar un lenguaje que sea más sensible, que estigmatice menos y que, sobre todo, afirme la identidad de la persona. Un ejemplo clarísimo. Ya no se habla de género deseado, sino de género experimentado, porque no es un capricho, es una vivencia interna y real. O se pasa de sexo natal a género asignado al nacer, que es mucho más preciso. El foco cambia por completo. Vamos ahora con la que es, sin duda, la gran novedad de esta revisión, la incorporación de un trastorno completamente nuevo, algo que os aseguro ha generado y seguirá generando mucho debate. Hablamos del trastorno de duelo prolongado. Por primera vez se reconoce oficialmente que para algunas personas el proceso de duelo puede cronificarse y convertirse en un problema clínico que necesita atención. Entonces, ¿en qué consiste exactamente?
Pues en esencia es una respuesta de duelo que se queda bloqueada. Es un dolor intensísimo y persistente que no cede con el tiempo, que interrumpe la vida de la persona y que va mucho más allá de lo que se consideraría una reacción normal según las normas de su entorno social y cultural. Es, digamos, un duelo que no permite avanzar. Aquí en la pantalla podéis ver algunos de los síntomas clave. Cosas como un anhelo constante por la persona fallecida, sentir que una parte de ti ha muerto con ella, incredulidad, un dolor emocional que te desborda. Pero, y esto es lo más importante, la clave para el diagnóstico no es solo tener estos síntomas, que son normales en un duelo, sino su persistencia y su intensidad. Hablamos de un malestar que no disminuye y que te impide funcionar en el día a día. Y aquí está el meollo de la cuestión: diferenciar un duelo normal de uno prolongado. El duelo normal, aunque sea terriblemente doloroso, es un proceso adaptativo. Con el tiempo, los síntomas se suavizan y la persona se va adaptando a la pérdida. En el duelo prolongado, esto no pasa. Los síntomas persisten o incluso empeoran. La persona está, por así decirlo, atascada en esa fase de dolor agudo, y eso le impide por completo seguir con su vida. Para evitar meter la pata y diagnosticar a alguien que simplemente está pasando por un duelo normal, los criterios son muy claros con el tiempo. Para poder diagnosticar a un adulto, los síntomas tienen que haber durado como mínimo 12 meses desde la pérdida. En el caso de niños y adolescentes, el plazo se acorta a 6 meses. Este límite de tiempo es un seguro para no patologizar lo que es una respuesta humana, natural y necesaria. Bien, hemos hablado mucho del duelo prolongado, pero no fue el único cambio diagnóstico importante, ni mucho menos. El DSM-5-TR aprovechó para hacer ajustes y refinamientos en un montón de categorías. Vamos a ver un par de ejemplos clave. De aquí tenemos una reincorporación muy esperada por muchos clínicos. Vuelve el trastorno del estado de ánimo no especificado, una categoría que se había quitado en el DSM-5. ¿Y por qué vuelve? Pues porque en la clínica real hay pacientes cuyos síntomas anímicos son complejos, causan un malestar tremendo, pero no terminan de encajar ni en un trastorno depresivo ni en uno bipolar. Esta categoría nos da un cajón desastre necesario para esos casos. Y como decía, la lista de retoques es larga, más de 70 trastornos. Por poneros un ejemplo concreto, en el trastorno del espectro del autismo se ha matizado el criterio A. Ahora se especifica más claramente que los déficits en la comunicación y la interacción social deben estar presentes en múltiples contextos. Es un pequeño cambio, pero ayuda a afinar mucho más el diagnóstico y a evitar errores basándose en lo que la investigación nos dice. Vale, y ahora pasamos a algo que, a nivel práctico y de seguridad del paciente, es un avance importantísimo: la introducción de nuevos códigos para registrar la conducta suicida y las autolesiones no suicidas. Esto cambia las reglas del juego a la hora de monitorizar el riesgo. ¿Y para qué sirven estos nuevos códigos? Pues muy sencillo, para poder documentar y registrar estas conductas de forma sistemática en el historial clínico, sin necesidad de que haya un diagnóstico de salud mental asociado. Esto es crucial. Significa que un médico de cabecera, un pediatra, un enfermero, cualquier profesional puede dejar constancia de este riesgo, lo que facilita enormemente la prevención y la coordinación. En resumen, estos códigos nos permiten registrar si una conducta suicida o de autolesión está ocurriendo ahora o si ha ocurrido en el pasado. Y al estar codificado, la información es clara, directa y accesible para todo el equipo de profesionales que atiende a esa persona. La comunicación mejora, la gestión del riesgo mejora y eso al final puede salvar vidas. Muy bien, después de todo este recorrido vamos a intentar juntar todas las piezas. ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuáles son las grandes implicaciones de esta revisión para los que nos dedicamos o nos vamos a dedicar a la salud mental? Si tuviéramos que resumirlo en 4 ideas clave, serían estas. El DSM-5-TR es, primero, más consciente culturalmente, con ese lenguaje inclusivo y el reconocimiento de los factores sociales. Segundo, es más preciso, con esos criterios refinados en más de 70 trastornos. Tercero, es más relevante para la clínica del día a día, con la inclusión del duelo prolongado y los códigos de riesgo. Y cuarto, y lo más importante, está basado en la evidencia más actual. En definitiva, es un manual que intenta, con sus aciertos y sus debates, evolucionar al ritmo que lo hace nuestro conocimiento. Y todo esto nos deja con una pregunta abierta para reflexionar. A medida que nuestras herramientas diagnósticas se vuelven más detalladas, más inclusivas y más conectadas con la realidad social de las personas, ¿cómo va a cambiar esto nuestra forma de entender la mente humana? Y sobre todo, ¿cómo nos ayudará a cumplir nuestro objetivo final, que no es otro que aliviar el sufrimiento?